Sí, sí, muy bien. Buenas tardes, señores alumnos. Mientras esperamos a sus demás compañeros, deseo que me indiquen si tienen alguna duda con los trabajos que se han realizado o si es que algún alumno, por algún inconveniente de emergencia o caso fortuito, no llegó a presentar en tiempo determinado o en el plazo ya dado. Por el momento pueden hacer cualquier pregunta antes de iniciar las clases del día de hoy. Gracias. Señorita Noemí, sí, diga, ¿tiene alguna duda? Buenas tardes, profesor. Disculpe, quería preguntar Buenas tardes, sí. en el sector salud, ¿quién lo hace la entrevista? La entrevista personal por el trabajo. Ah, ya, perfecto. En cuestión de entidades públicas en general y en cuestión del sector público, siempre hay un encargado de jefe de recursos humanos. Él puede ser parte, el principal, o puede estar acompañado de alguien más, de repente del área del que están solicitando la vacante. Entonces están de repente la necesidad del área de enfermería o de repente de un tópico o del triaje, de repente hay alguien más que lo pueda acompañar, pero siempre acompañando como un titular el jefe de recursos humanos. No obstante a ello, también él de repente puede designar a alguien, a un asistente que tenga, alguien que trabaje a su lado, un asistente. Pero en sí el encargado de entidades públicas, tanto sector de salud, en cuestión de municipios, de municipalidades también de repente, o cualquier otra institución, lo hace el jefe de recursos humanos, o el área de recursos humanos. Ya, muchas gracias. Nada. Continuando con lo mencionado de su compañera y aunado a todas las clases anteriores o sesiones dadas, recuerden de que tienen pendiente la sesión de la grabación de la entrevista personal, que como última fecha la próxima semana, el viernes, si no me equivoco, viernes 7 de agosto. De alguna manera me han presentado ya sus compañeros por adelantado. Es de repente un punto a su favor, porque califico de alguna manera de repente la responsabilidad que tienen de presentarlo antes, pero no obstante a ello no escatima a que los que presenten antes de plazo igual tienen nota. El detalle es de que sí deseo, les doy una última recomendación, que de alguna manera simulen la entrevista personal. Hay un compañero que sí lo hizo muy bien, pero fue como un tipo de exposición. Lo que yo no deseo tanto que sea una exposición, solo que sea de alguna manera, se simule que alguien esté preguntando y que de forma natural y con conocimiento alguno que responda a las preguntas. Es como si fuera una entrevista, así como lo mencioné en las diapositivas, donde imaginemos que existe un entrevistador y ustedes que son el entrevistado. Eso es lo único que les puedo recomendar para que hagan su video. Hay videos buenos, y sí, en esta ocasión a los que se han preocupado bastante, sí les he puesto buena nota. Gracias. Vamos a esperar solo un minuto más para que sigan ingresando algunos de sus compañeros. Para el sellado de es importante la compresión positiva. Por ello, debe coincidir el cierre de la pinza con la terminación del volumen. Perfecto. Para ya no hacerlo más extenso, les doy la bienvenida a todos nuevamente. Muy buenas tardes, señores alumnos. Hoy día vamos a tocar ya un tema, nos vamos a pasar de un lado al otro, pero de alguna manera continuando las sesiones de clase. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante, de los cuales ya hemos venido tocando,
y en sí el tema de hoy, como introducción y título general, sería beneficios sociales y laborales, dentro de los cuales vamos a desarrollar cada uno de los temas en las siguientes sesiones de clase. Hoy día sí vamos a iniciar con unas preguntas, para ver para los que recuerdan. En cuestión de beneficios laborales, y obviamente la participación de cada uno de ustedes es levantando la mano. Los beneficios laborales, ¿cuáles son? Voy a tomar en consideración todos sus aportes, empezando siempre con el orden. Solo una idea, que ya no sea repetitiva. Señorita Jessica, diga, un beneficio laboral, ¿cuál sería? CTS, CTS, perfecto, sí. ¿El CTS qué es? CTS es como un acróstico, ¿verdad? Es el diminutivo de un conjunto de palabras. ¿Cuál sería el desglose correcto? compensación por tiempo de trabajo, La S es de servicio, trabajo, sería de de servicio. servicios. Ese es un correcto beneficio, uno de los beneficios laborales. Continuando ello, mientras que van buscando o alguien tenga una idea, me indica la señorita Jessica, antes que me olvide su participación. Profesor, Sí, puede ser asignación familiar también. eso lo vamos a ver, pero sí está comprendido. Es como es un beneficio social más que todo. Seguro. Sí, pero espere, vamos a hacer por partes. Hay la participación de la señorita Gladys, porque la verdad, son exactos. Los beneficios son varios, pero los más comunes son los que van a pronunciar ustedes. Le vamos a dar paso a la señorita Gladys. ¿Cuál es otro beneficio que nos pueda dar? Podría ser la remuneración por el tiempo laborado, o sea, claro, por el tiempo, por La los re- tantos años que ha estado laborando en tal empresa o tal entidad. claro, eso está correspondiente más que todo a los años laborados a la compensación por tiempo de servicio. Son el CTS, lo que mencionó su compañera Jessica. Está dentro de ello. Pero Ya. sí es válido, solo que ya es como un tipo de concepto, ¿no? No, un agregado más que se le pueda dar al CTS. La señorita Luz Angélica, ¿qué beneficio nos quiere apostar? Profesor, ¿podría ser lo que son las vacaciones y las capacitaciones? Ya, perfecto en vacaciones. En vacaciones sí, legalmente está comprendido como un beneficio laboral social. En capacitación no, es más que todo, de repente es como un deber de la empresa otorgarles, pero no a todos les da. Un beneficio laboral social es cuando da en general a todos sus trabajadores. La capacitación no se le da a veces a la mayoría y de acuerdo a las circunstancias. De repente una capacitación en seguridad sí, obligatoriamente a toda la empresa, pero hay capacitaciones que solo son de forma particular para que de repente reciba un curso fuera en el exterior en favor de la empresa, pero solo recibe uno o dos de acuerdo al criterio del empleador, pero no todos reciben. Vacaciones, sí, perfecto. Otro beneficio, si nadie se acuerda, la señorita Jessica nos da el paso. Señorita Jessica, ¿tiene otro aporte, otro beneficio laboral? Me mencionó sobre la asignación familiar, sí, también es comprendido, pero en cuestión de la asignación familiar, o de acuerdo a cierto, lo que sí les quiero dar a entender, algo que siempre les voy a repetir, es de que antes de darle pase a la señorita Catherine, que nos indica muy bien la remuneración, pero la remuneración no es tanto un beneficio, es un derecho de que por el dar mi trabajo se me tenga que retribuir con una compensación económica. Entonces no lo podemos catalogar tanto como un beneficio, solo como un derecho que me he ganado por mi esfuerzo. Nos indicó, continuando, pero está muy bien su participación porque también va de la mano con los beneficios laborales, la remuneración y beneficios. Lo que nos habló la señorita Jessica de asignación familiar, justo el tema del día de hoy. Si bien es cierto, la asignación es... Justo hay dos participaciones de la señorita Vilcapasa, el señor Arturo y la señorita Zenaida. Deme un segundo. Ya, bueno, voy
Voy a continuar con ustedes antes de explicar la asignación familiar. La señorita Vilcapasa nos indica que la gratificación, sí, eso es perfecto. Gratificación. Y el señor Arturo. Han dado en el clavo, es uno de los beneficios que sí se les debe otorgar a todos los trabajadores. El seguro de vida también es uno de los beneficios, muy cierto. La señorita Cora, vamos a anotar a la señorita Cora. La asignación sí, montos que se abonan de manera periódica por única vez, que hay que tener la obligación. Sí, muy buena aportación, señorita Jessica. Buenas tardes. El señor Arturo. Y la licencia por maternidad. Perfecto. Muy bien, esa es muy buena. La señorita Noemí ha dado un beneficio que muchos se olvidan y que muy pocos de repente también tienen conocimiento. Licencia por maternidad. Maternidad más que todo. Perfecto, casi todos han participado. El descanso semanal, pueden catalogarlo sí como un beneficio, pero no es un beneficio. Recuerden que son derechos que nos ganamos nosotros, que sí o sí también, así como los beneficios nos los tienen que otorgar de forma obligatoria, el descanso semanal ya también es como una compensación al trabajo que has realizado en la semana. Es igual que cuando tienes un trabajo anual, tienes ganado un derecho a tus vacaciones, a un descanso anual. Ese es denominado vacaciones. Casi han dado todos los más importantes, los más comunes, continuando con ello, igual como la señorita Cris Rodríguez dice el seguro médico, que sí, seguro de vida. Es otorgado bien por el salud, o facultativamente puede ser también por una entidad privada, una clínica, pero eso es a elección siempre del trabajador, no te lo puede imponer el empleador. Y cada aporte es distinto. En cuestión del seguro de salud, seguro médico de salud, más conocido como seguro de salud, beneficio de colación. De colación no es muy dado en la legislación nacional. En cuestión a los que son obligatoriamente dados por el empleador, son compensación, vacaciones, gratificaciones y el seguro de salud. Licencia de maternidad sí se da. Hay una normativa expresa tanto de maternidad como paternidad. Ambos tienen un permiso, el cual pueden ser facultados, ¿no? Dados por el empleador, pero siempre y cuando se solicite con anticipación. Pero no escapa de ellos que tengan ese permiso ya. Es una obligación del empleador darlo. Pero también tiene que ser comunicado, porque el empleador no es, digamos, adivino de indicar de que vas a ser padre mañana. Entonces, no obstante, ellos siempre comunicar, ¿no? De repente con una historia clínica de tu esposa, de que va a dar a luz tal fecha, o es un próximo, y ya tienes tu permiso. También tienen una escala de permisos. En cuestión, antes era 7 días, ahora ya son 10 días. De acuerdo a las complicaciones del parto, se puede incrementar a 20 hasta 30 días. Hay casos excepcionales donde el caso de la paternidad, de la maternidad puede ser asumida por el padre. ¿Y en qué caso se da? Cuando fallece la madre. En caso de la maternidad, como ustedes bien saben, se han incrementado. Antes eran 30 los descansos post, el pre y el post. 30 y 30 sumaban 60, después se fue incrementando a 45, en la actualidad son 49 días, 49 de pre, 49 de post. No recuerdo en qué clase vamos a ver, pero un introductorio es lo que les estoy dando. Se han incrementado en beneficio siempre más que todo de preservar la vida y sobre todo del niño. Uno de los valores que se rescata a nivel internacional siempre y protección es la protección especial del niño. Son dos principios, la protección especial del niño y el principio del interés superior del niño. Cuando en algún momento ustedes tengan algún problema de esa escala, siempre van a escuchar de la preservación, protección y apoyo al menor. Y siempre van a salir a relucir estos principios. Más que todo el ISN, el interés superior del niño. Lo que se prevalece es que de acuerdo a doctrina internacional y nacional,
se indica de que el niño es el futuro. Y es por ello y por ende de que se le da más protección, se le quiere, bueno, y tenemos la necesidad de que el Estado apoye bastante al menor, que no los desampare. Obviamente que en la realidad escapa mucho de las manos. A veces porque encontramos siempre niños abandonados, niños que trabajan en las calles, explotación de menores. ¿Es porque no existe suficiente fiscalización por parte del Estado? Si hubiera de repente suficiente fiscalización y hacer un trabajo adecuado, y de repente mayores recursos, se podría adoptar a ver de repente más casas albergues en Arequipa, y en Arequipa sobre todo, no sé tanto de Lima, pero en Arequipa sí los albergues ya prácticamente, ya están en su tope. No colapsan, pero sí están, se puede decir que colapsan porque ya están, no pueden recibir a más niños. Ya los ambientes están ya por el apoyo de las entidades públicas ya están al máximo, ya no pueden recibir a más niños. Y por lo tanto a veces a los niños no los reciben o tratan de buscar un familiar o un tercero que haga un cuidado de estos niños porque no pueden hacerse cargo sus padres, porque de repente tienen algún malestar, ¿no? O tienen una enfermedad, sea mental o de repente una adicción al alcohol o a las drogas. Y en ese caso sí nos sobrelimitamos del tema. Continuando a ello, los más conocidos, compensación, vacaciones, asignación familiar, gratificación. Y sí, es cierto, lo que ustedes han dicho, seguro de salud, licencia de maternidad. Señorita Lucía, sí, dígame, tiene una pregunta. No, profesor, le iba a comentar sobre el seguro de vida. También le iba a comentar, como le comentó mi compañera. Sí. A mí un alcance me iba a dar, ¿no? Te agregas Sí, seguro. sí, Ah, ya, sí. perfecto, gracias. Ya, continuando, casi son todas las participaciones de ustedes. Los voy a agregar a todos los que han levantado o han participado. El día del tema de hoy, en conclusión, es asignación familiar, uno de los beneficios sociales y laborales que se le otorga al trabajador. Obviamente, si es un beneficio, ya es una obligación del trabajador. Pero antes de continuar, y justamente en el momento que me cortaron, debo indicarles de que no todos los beneficios son para todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque es de acuerdo al tipo de empresa que trabajen. Si yo trabajo, recuerden, escapa siempre de las manos de hacer de este tipo de trabajo, de este tipo de pagos de beneficios, una MIPE y la pequeña empresa. Las micro y pequeñas empresas. Se podría decir de que esas empresas son las que no están obligadas a hacer cierto tipo de pagos. ¿Como cuáles? La compensación de tiempo de servicios, las vacaciones, la asignación familiar, las gratificaciones. En cuestión de pequeñas empresas, en MIPES, sí, casi no el único derecho que es ganado son vacaciones, pero también limitado, no te otorgan los 30 días, te otorgan 15 días. Ese es el único beneficio que se está trabajando para una MIPE. ¿Cómo yo de repente saber dónde estoy trabajando? Si estoy trabajando en una MIPE o una pequeña empresa. Ahora en la actualidad existe un registro a través del Internet. Si tú quieres saber en qué empresa estás trabajando, si es una pequeña o gran empresa, o es una MIPE, y por lo tal motivo debes de darte por entendido de que no vas a recibir muchos pagos, muchos beneficios, tienes que irte al REMIPE, a un registro a través del Internet de todas las microempresas. Mediante el RUC, tú como conoces, o de repente de alguna manera te dan alcance del RUC de dicha empresa, tú la buscas y automáticamente la van a filtrar y te va a indicar si pertenece o no pertenece a esa línea, a esa categoría de empresa. Pero no obstante ello, también escape las manos de que de repente, ¿no? O en tu entrevista personal, o antes de firmar tu contrato, hacerle el alcance de la pregunta, indicarle a qué régimen se está inscrita la empresa. Y ya tú absuelves tu duda, y si te dicen MIPE, lamentablemente, no vas a recibir ciertos pagos. Pero si te dicen de repente están en otra línea, o pequeña o gran empresa, sí es como un alivio, ¿no? Que vas a recibir ciertos beneficios laborales. Vas a recibir de repente una compensación por tiempo de servicios, de acuerdo al tiempo que has laborado, obviamente, tus vacaciones completas, una asignación familiar que vamos a ver en qué se trata, las gratificaciones,
El seguro sí, todas las empresas, y también tus permisos de maternidad o paternidad, según sea el caso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si alguien tiene una pregunta, si quiere que... Está claro, pero siempre queda alguna duda de algo más que quieran saber. Si es así, vamos a continuar con el tema más que todo el día de hoy. Lo único, a manera de conclusión y finalizando respecto a lo que son cuáles son los beneficios laborales, debemos decir que originalmente los beneficios sociales en el Perú eran el seguro de vida, la compensación por tiempo de servicios y la bonificación por el tiempo prestado que se realizó a cualquier tipo de empresa. Eso fue con una normativa antigua. Ahora la mayoría, si se dan cuenta, y de acuerdo a lo que yo les estoy explicando y exponiendo, nos estamos rigiendo a un régimen especial común, el cual es el decreto legislativo 728. Las anteriores eran otros tipos de decretos, pero ya decretos determinantes, donde solo limitaba a 3 beneficios. Ahora ya se puede decir que se han reconocido más beneficios, más derechos hacia el trabajador. Debido a las modificaciones que han surgido, tanto en apoyo especial como constitucional, podemos interpretar que para la legislación laboral peruana vigen los beneficios sociales, los cuales son los establecidos por ley, tales como la compensación por tiempo de servicios, la indemnización por el despido arbitrario, el seguro de vida, las vacaciones, gratificaciones, participación de las utilidades y demás derechos establecidos por ley. Uno del que no he consignado acá es el que sí se ve, pero mayormente se ve en empresas con mayores ingresos y trabajadores, como son las utilidades. Las utilidades más que todo, donde siempre han escuchado, la mayoría escuchamos, ¿quiénes reciben las utilidades? Los que trabajan para el sector minero. Sí, porque ellos, por la capacidad económica que ingresa a su rentabilidad, y también por la cantidad de trabajadores que existen en el rubro. Es lo que no es común en todos los casos, porque puede ser una empresa que solo sean 5 o 10 trabajadores, sus ingresos sean mínimos, o en todo caso pertenezcan a un régimen inferior a la gran empresa que es la minería. Hay minería que también está catalogada como pequeña empresa, pero ese ya es un tema más extenso. Pero no obstante, no, eso sí, no escapa a que también no pueda pagar con todos los beneficios laborales. Y no confundamos la minería formal con la informal. Obviamente la informal de alguna manera reciben un bruto. A ellos no se les puede exigir que me paguen utilidades. El trabajador no puede exigir utilidades, no puede exigir tanto beneficio porque es informal. No declaran, no tienen una empresa constituida o registrada, tanto ante tributariamente como laboralmente, ¿no? No tienen sus trabajadores registrados en el Ministerio de Trabajo, mucho menos tendrán un rubro, un sistema tributario en el cual tienen que aportar, la obligación de aportar al Estado. De acuerdo a todo lo dicho, continuamos. El tema principal del día de hoy, asignación familiar. Me imagino que, o de repente alguien tiene alguna idea de qué es asignación familiar, muy aparte de que es un beneficio social para el trabajador. ¿Alguien tiene una idea? Señorita Jessica, está participando así muy bien, pero le escucho entrecortado. De repente es la señal. De repente hay un problemita. Si desea participar, active su micrófono. Y los que estén ingresando, por favor, desactiven sus micrófonos. O si quieren participar, obviamente levanten la manito. Señorita Jessica, ¿desea participar? Profesor, disculpe, yo entiendo por asignación familiar de que se le da a aquella persona que está trabajando en una empresa y recibe el 10% del monto que se paga. Es la remuneración mínima
que recibe de 930, Está, entonces un 10% tendría que ser 5. es perfecto. Lo poco que le puedo escuchar, hay un problema seguro con la línea. No le podía escuchar bien, se escucha entrecortado. Pero sí es cierto lo poco que le puedo escuchar, sí, es un porcentaje de acuerdo a la remuneración. Perfecto. Continuando a ello, continuando lo que justo y aclarando la idea de su compañera Jessica, hay una ley que determina la asignación familiar, pero no lo determina, la asignación familiar no se determina exactamente en un monto fijo. El monto, digamos, el porcentaje fijo que se determina es el 10% de la remuneración. Pero si ustedes leen bien la diapositiva, indica sobre la remuneración mínimo legal. No te indica si es sobre la remuneración que tú percibes, si tú recibes 1.000 o 1.500, el 10% de ello, no. La ley claramente indica que es el 10% de la remuneración mínima vital o mínima legal en este caso, la cual equivale al 10%. En todo caso, ¿cuánto sería el 10% del mínimo vital? ¿Ustedes cuál creen que sería el 10% del mínimo vital? O en todo caso, ¿cuánto sería la asignación familiar en la actualidad? La señorita Jessica, sí. 85 soles, profesor, el 10% de 930. Hay noción, pero de acuerdo a lo que hay personas que de repente sí. Gracias por la participación, señorita Jessica. El único detalle de que 85 era en el 2018 cuando la remuneración mínima era inferior, antes de que exista la suba. Por eso les indico. Ahora, en la actualidad, ¿cuánto es el 10%? ¿Cuánto es la asignación familiar? Si es el 10% de la remuneración mínima. La señorita Cris Rodríguez, sí, perfecto. Señorita Zenaida, sí, perfecto. En la actualidad, señor Arturo, sí, dígame. La señorita Efectivo, Rodríguez. 93 soles. Perfecto, las tres personas están en lo correcto. La señorita Cris, Zenaida y Arturo. En la actualidad, y la señorita Yanyaya también la vamos a tomar en cuenta. La asignación familiar es en base a la remuneración mínima. ¿Y cuánto es la remuneración mínima en la actualidad? Es 930. Por tanto, su 10% es 93 soles. Por tal motivo, la asignación familiar en la actualidad, mientras no exista de repente un incremento en el mínimo vital, hasta la fecha va a ser 93 soles. En cuestión de que haya de repente, el próximo año, más que de repente es un hecho que exista, un incremento en el mínimo vital, recién se va a graduar la asignación familiar. No obstante, ya está determinado que hasta la fecha es 93. Antes de ello el mínimo vital fue 850, en todo caso el mínimo fue en ese entonces 85 soles. Como un concepto de qué es la asignación familiar, es un beneficio laboral que corresponde a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. Recuerden, actividad privada. Es decir, tanto a los trabajadores del sector privado que se sujeten al régimen laboral común, el que estamos constantemente, en el cual nos enfocamos, porque la mayoría y en ciencia cierta va a regirse mediante una actividad común, el cual es el 728, el cual se sujeta a una actividad privada. Nos hace una referencia en el sector público. Cuanto a los trabajadores del sector público, estos se sujetan a ese régimen laboral, al mismo. Enfocándonos y siguiendo el tema, lo que sí debemos tomar en cuenta, el monto de asignación familiar es único. Si se han dado cuenta, no va a variar. No va a variar de porque yo gane 1.500 o 1.200 o 1.000 soles, el 10% es 100. Yo como asignación familiar tengo que recibir 100 y le voy a reclamar a mi empleador porque me ha puesto 93 si yo gano 100 soles, si yo gano 1.000 soles. No, no es así. Recuerden, no se basa en cuánto ganas, en cuánto es tu remuneración bruta. Se basa en la remuneración mínimo vital.
Es por eso que se dice que la asignación familiar es única, no es variable. A excepción, como les mencioné, que haya una suba del mínimo vital, del sueldo mínimo. Si hay una suba del sueldo mínimo, recién se incrementa la asignación familiar. Si el sueldo mínimo sigue en 930, sigue siendo tu asignación 93 horas. Es por eso que en el reglamento te indica por porcentajes, no te dice monto, te dice es el 10% de tal, no te dice es el 10% de 1000 soles, o no te dice 100 soles, 100 soles, 150, como en otros casos dice. En cuestión de salud también, el salud también tiene un porcentaje, el cual es el 13%. Señor Arturo, sí, indíqueme. Señor Buenas Arturo, tardes a todos. Disculpe, sí, tengo bueno, una duda. sí, Digamos, diga. digamos una persona que trabaja en una empresa, ¿no? Y tiene 2 hijos, y los Ujú. cuales tienen que cobrarlos por los 2 o solo por uno. Se cobra por uno. Justo, sí, está bien tu participación, gracias. Justo son temas que vamos a tocar ahora. Y justo, si no me equivoco, es el segundo punto. Si el trabajo labora para varios empleadores, no. Si existe el caso de trabajar en una empresa, ya. En uno de los puntos no está claro, pero es cierto. Si yo tuviera 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya digamos, tenga de repente un equipo de fútbol de hijos, no. Recibo un monto único, que es 93 horas. O el 10%. No recibo tanto por todos mis hijos, no recibo por cada uno, imagínense. ¿Cuánto recibiría? Más que el sueldo hasta en algunos casos. Es por eso que se fija un monto único. Pero sí hay ciertas excepciones. ¿Qué pasaría? Justo como el segundo punto, si el trabajador labora para varios empleadores, cuando hablamos de varios empleadores, de repente tiene un turno en una empresa, de repente en una empresa hace limpieza y en la noche hace otro turno de limpieza, pero en otra empresa distinta. Es en ese caso que sí tiene la facultad, bueno, tiene derecho de recibir 2 montos de asignación familiar por separado. No afecta el uno con el otro. Son 2 empresas diferentes. Por tal motivo yo sí recibo. Así tenga un solo hijo. Tenga un solo hijo, recibo de 2 empresas, 2 asignaciones familiares. No hay problema. No tiene una empresa que quitarme el beneficio porque la otra ya me lo está pagando. El otro caso, si existía el caso que los padres trabajen para una misma empresa, ¿qué pasaría si en una misma empresa trabajan 2 esposos, ¿no? Claro, el hombre y la mujer. Por cierta lógica, se debería entender de que si yo estoy trabajando en una misma empresa y vamos a recibir por nuestro único hijo, en este caso, de repente, solo por lógica y a mal criterio de algunas personas lo indicarían, de que solo voy a recibir una asignación familiar. En este caso sí hay una discrepancia y formal. Exactamente, indistintivamente, cada uno va a recibir una asignación familiar, así fuera un hijo. Por el esposo, por el varón, una asignación y por la mujer. Así trabajan en la misma empresa. Los dos reciben una asignación familiar por un solo hijo. Lo que no importa, digamos en conclusión, los números de hijos que tengas. Lo que importa es que tengas un hijo y esté bajo tu cuidado o bajo tu cargo sobre todo, bajo tu cargo. Porque tú de repente no puedes vivir con tu hijo, pero igual de repente pasas hasta una pensión de alimentos. Entonces, aún está bajo tu cargo porque tú de repente eres el sustento económico de tu hijo. Ese es en el caso de los padres que trabajan en una misma empresa, reciben ambos, pero por separado. No reciben solo uno. Perfecto, son los puntos que sí o sí deben tener en cuenta la mayoría de los trabajadores, sobre todo. Este beneficio lo recibe hasta acá cuando su hijo cumpla 18 años de edad. Así como la demanda de alimentos, existe una excepción que se puede extender si es que el menor se encuentra cursando una carrera superior, en una institución superior, sea tecnológica o universitaria, según sea el caso. Igual va a tener un derecho. Pero acá hay una diferencia. No sé si ¿se acuerdan cuando les comenté cuando existía la demanda de alimentos, hasta los cuántos años se podía reclamar ese derecho? ¿O hasta los cuántos años se podía percibir? ¿Alguien se acuerda? Es, profe, disculpe, tengo entendido eso hasta donde estudia un estudiante, hasta donde 25 años. Señorita Lucía, sí, Sí. sí en parte.
hay una verdad en parte cierto, en parte incierto. Como diría el abogado, o en un escrito se diría, en parte falso, en parte cierto. En parte cierto porque sí, los alimentos se retribuyen hasta que culmine o de repente tenga estudios satisfactorios, pero la ley determina también una excepción, que en cuestión de alimentos se le va a otorgar este beneficio hasta los 28 años de edad, sea como sea. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Algunas personas dicen, ¿por qué tan extenso? Porque si uno saca sus cuentas y dice, yo termino el colegio a los 16, ya 17, como han cambiado también las normativas, ahora creo que hay un control estricto para las inscripciones de los menores, que es hasta el mes de febrero, marzo. No recuerdo bien en cuestión de inscripción de los menores, de los años cumplidos me refiero. Sí, es Antes cierto. no, antes era diferente, puede ser del mismo año, yo cumplía en 16, en agosto, entonces no había problema, yo correspondía a tal año. Pero no, ahora no, ha salido una normativa que hasta los meses de febrero o marzo, el que cumpla tal edad corresponde a ese año. Si tú te pasas un mes o días después, no, tú te corresponde al siguiente año. Ya no hay reclamo alguno, ya está estipulado. Es por eso que ahora en las normativas ya se extiende, ¿no? De repente un menor puede acabar a los 17 años, 17, porque antes era muy común acabar a los 16. Ahora la mayoría acaba a 17 años. Ya, termino mi colegio. Me inscribo ya, digamos, en este caso, para hacerlo más extenso a una universidad. La universidad, la mayoría de las carreras es de 5 años. 17 más 5, 22. 22, digamos, para el título o algo más, 23. Lo catalogaban hasta los 24 años. Pero después con el desarrollo de las normativas y los problemas y por la situación real, el derecho busca proteger a todas las personas, no desamparar a una ni a la otra. ¿Por qué llegaron hasta los 28? Porque así como se extendió la etapa inicial de educación de la secundaria hasta 17, o en algunos casos 18, porque no te indica la regla de que sea, etapa escolar que sea probatoria. De repente este niño jalaba, no rendía, no tenía un buen rendimiento académico, por tal motivo repetía, era renuente a repetir 1, 2 años, el tercero, el cuarto, acababa a los 18, 19, 20 años. Entonces, de repente, con ese trajín y todo, seguía una carrera ya, institucional, sea la carrera que él escoja. Pero acá ya había un límite, que sean satisfactorios, que sean, en conclusión, aprobatorios. Este seguimiento ya lo hace, ¿no? De repente, en compañía con la asistente social, viendo. Ya ese es un seguimiento por parte del interesado. Porque si no, si yo tengo una demanda de alimentos y el aportante quiere seguir aportando, así el señor Jale desapruebe los cursos, no hay problema. Pero si yo tengo interés de decirle que mi hijo no rinde, ¿para qué sigo pagando la pensión, sigo pagando los alimentos? Mejor le corto, entonces sí, está en la facultad de reclamar para quitar ese derecho de pagar alimentos de alguna manera en vano. Pero si no desea, normalmente la obligación tienen de contribuir y pagar los alimentos hasta los 28 años. Sí, es muy cierto lo que dice la señorita Rodríguez, 28 años. Pero otra de las doctrinas que también se plantearon y se debatieron y discutieron fue de las carreras que existen, que son mayores a 5 años, como son a veces mayores, y más aún, la carrera de Derecho es 6 años. La carrera de Medicina ya se extiende un par de años más el Serum, y todo se extiende 8 o 9 años el título. Y en conclusión llegaron a un tope límite de 28 años de edad, para que no exista ningún problema en dejar en desamparo al menor. En este caso no menor, pero una persona aún vulnerable, que no está capaz de afrontarse por sí sola. Es por eso uno de los principios protectores hacia las personas que son vulnerables, hasta un entonces. En este caso, este beneficio de asignación familiar en algo es similar. Nos dice en ciencia cierta que este beneficio lo recibe hasta cuando su hijo cumple los 18 años de edad. Perfecto, hasta ahí no hay problema, igual que los alimentos. Pero existe una excepción, si es que su hijo se encuentra cursando estudios superiores. En este caso ya está más determinante. En este caso el empleador ya no tiene que ser, no está perjudicado como el padre.
porque el empleador de alguna manera supone, ya, está bien, perfecto, que existan sus estudios superiores, que sean satisfactorios. Acá, si no, eso sí, en este caso, la asignación familiar no implica si son aprobatorios, desaprobatorios, si ha jalado, si está en otra institución, no. Acá no le importa si jala o no jala. Muy a diferencia de los alimentos. Muy diferente de los alimentos. Pero en este caso sí hay un tope, la edad es distinta. ¿Alguien sabe de la edad? En alimentos está claro que es 28, y ese tema es muy aparte del curso. Pero llevándolo a una semejanza a este curso, a este tema, también hay un tope de edad. Señorita Serrano, señorita Melanie, disculpe, ¿sabe usted? Se apretó No, sin querer, profesor, disculpe. ya no se preocupe. Sí, desactiven si no los micrófonos. Perfecto. En cuestión del tope máximo, recuerden, es 24 años. Si se dan cuenta, eso no está en la diapositiva. Así es que no tómenlo en cuenta. Continuando, ¿cómo acreditamos la asignación familiar? Perfecto. Este es otro de los puntos que voy a tomar por ahí de repente un examen. El único examen que puede haber. ¿Cómo acreditamos la asignación familiar? Simple. No escatima de que tengamos que presentar documentos, que sea tan traginoso que formar un expediente para la presentación, no. A veces solo se acredita con una solicitud y la copia de los DNI de los menores. Recuerden también, para los que no todos, bueno, yo creo que sí, la mayoría sabe, porque todos han tenido el DNI amarillo, en el cual ya consigna el nombre de los padres. Entonces, presentando una solicitud, la copia de los DNIs, ya se puede afrontar que soy padre y por tal motivo tengo mi derecho para la asignación familiar. Pero vamos a detallarlo en los puntos que les tengo en la diapositiva. En primera forma, que se tiene que presentar, tiene que ser escrito. No basta que sea verbal, que le comunique a mi empleador, sí, o en una entrevista, o antes de pactar, algo así, que señor empleador, soy papá de 2 menores hijos, por tal motivo le sugiero que me tome en cuenta para la asignación familiar. No basta, recuerden, así como me mencionaron en un comienzo, papelito manda, ¿verdad? Entonces en papelito y de forma escrita lo hacemos constar y lo presentamos ante mesa de partes de la institución o directamente a mi empleador. Y obviamente recuerden siempre por ley, algo cuando ustedes presenten cualquier tipo de documento, háganselo firmar por quien lo está recepcionando. Es un cargo. Eso se va a aprender, eso van a aprender ustedes siempre, con la experiencia lo hacen mucho. Recuerden, de forma escrita, adjuntando partida de nacimiento de su menor y DNI del menor. En algunos casos, cuando ya la empresa se torna muy formal, te exigen que adjuntes la partida de nacimiento y el DNI del menor. En otros casos, basta que presentes la copia del DNI del menor y tu escrito o la solicitud. Pero es de acuerdo al tipo de empresa. Siempre la empresa da pautas. ¿Para qué? Para que también cuando tenga que afrontarse ante el Ministerio de Trabajo, si es que el caso le llega a fiscalizar de repente a algún inspector, afrontar, ¿no? De que cómo ha presentado sus documentos, si es que lo ha presentado de forma acreditada, porque no basta también presentar en solicitud, ¿no? Solicito que se me otorgue la asignación familiar por ser padre de mi menor hijo, pero también hay que probarlo, ¿no? Porque cualquier persona, si no en todo caso, presentaría eso, pero la empresa, ¿cómo sabe que efectivamente eres padre? De ser el caso de hijo con estudios superiores, se presentará el certificado de estudios superiores. Como todos conocen, ya ustedes solicitan también previo pago a la institución donde pertenezcan sus menores hijos, el certificado por los estudios. Y presentar la ficha de registro del trabajador. Y, más que todo, estos son los casos, ¿cómo se debe presentar? No son presentar la ficha de registro del trabajador. Existen fichas donde uno hace una declaración. En tal declaración, tanto así que es un registro de una hoja biográfica de cada uno de los trabajadores y en una ficha muy ajena a la que también pueden presentar porque también les pueden dar un formato a la empresa para que llenen los datos que deseen. Y les consignan si eres padre o no eres padre, si eres padre o eres madre, según sea el caso, y cuántos hijos tienes. Esa manera de solo confrontarlo.
Y como tú lo firmas, lo acreditas, y como ya tiene conocimiento la empresa, tiene que tomar valoración a la ficha que está presentando. Si en caso no te dan esa ficha, no tienes la opción y de forma regular quieres hacer valer tu derecho, porque ya es más que todo se podría decir, no es obligación del empleador que tú le entregues esa solicitud. Más que todo basta es tu interés a reclamar tu derecho. Si tú no reclamas, nadie te va a escuchar, digámoslo así. Presentar la ficha de registro de trabajador, ya lo aclaramos, la forma escrita, perfecto. Recuerden, son los 3 pasos de cómo efectivamente se tiene que acreditar que soy padre. En este caso, creo que está claro, pero si tienen alguna duda de cuál es el documento de presentarlo, o qué es la ficha de registro de trabajador, háganmelo saber ahora, porque de este curso, de las últimas diapositivas que les he dado, va a haber 1 o 2 preguntas. Y recuerden, las preguntas en esta ocasión de repente o es probable que no estén en la diapositiva. Es de acuerdo a todo lo que yo esté diciendo. Así es que, de alguna manera, el consejito que les puedo dar es de que escuchen las clases. Si es que de alguna manera dejen activos sus computadoras o sus sistemas operativos para hacer otras cosas y no están escuchando lo que digo, en el día del examen se van a ver en problemas, porque no va a bastar solo estudiar de las diapositivas. Perfecto. Ya está en cuenta cómo acreditarlo. Tanto cuando surgen o tenemos hijos con estudios superiores. Y la ficha de registro trabajador. ¿Desde cuándo surge este derecho? Perfecto. La ley no refiere que este derecho surge a partir de que el trabajador acredite que tiene un hijo menor de edad como condicionante para recibir este derecho de asignación familiar. Los derechos laborales son irrenunciables. En algún aspecto en las sesiones de clases pasadas hablamos de los derechos laborales son irrenunciables. ¿Quién quiere participar respecto a ello? En esta ocasión sí voy a hacer participar a alguien si nadie contesta. Y va a ser a la señorita Marian Gordillo. Señorita Marian, ¿se encuentra? Marian a la 1, Marian a las 2, Marian a las 3. No está, perfecto. La señorita Daisy Arocutipa. Señorita Daisy a la 1, señorita Daisy a las 2 y señorita Daisy a las 3. Recuerden que puede ser muy gracioso todo lo que suceda, pero mientras tanto yo me estoy acordando, porque sé, a veces hay personas que de repente de alguna manera quieren un auxilio, digámoslo así. Y yo sí se podría decir, una especie de benefactor, pero para las personas que me participan, que están en clase, que contribuyen en la clase a aclarar sus ideas, pero eso sí va a escapar de ayudar a las personas que no están en clase, que no participan. Y a esas personas les voy indicando de que no esperen algo de mí, porque hasta la fecha yo no estoy recibiendo nada de ustedes. La señorita Sara Laime. Sí, profesor. Señorita Sara, indíqueme, solo si tiene conocimiento, yo no pido de que tenga la respuesta, pero sí de que en algún momento hablamos de derechos laborales irrenunciables. ¿A qué cree usted que me refiero? ¿O se refiere a la diapositiva? Derechos laborales.
Si no obtiene la respuesta, no hay problema. Si tiene alguna idea, suficiente. No tengo la respuesta, profesor. Perfecto, no se preocupe, gracias. Gracias, pero más que todo gracias por estar presente en la clase. La señorita Rosa Machaca. Pueden desactivar su audio a los que les he nombrado. Pueden desactivar su audio. Sí, La profesor. señorita Rosa Machaca. Continuando otra vez, siendo repetitivo. ¿A qué nos referimos con derechos laborales irrenunciables? ¿Se acuerda usted? ¿Tiene alguna idea suficiente? No pido que sepan la respuesta. Estoy para enseñarles. ¿Se le viene alguna idea con la palabra irrenunciable? Si no tiene la respuesta, dígamelo, sincera, no hay problema. No la va a perjudicar, le va a perjudicar más bien no contestar. No decir que, mejor dicho, ni estar presente en clase, eso sí le perjudica. Hasta ahora ya tiene un punto a favor, que sí está en clase. Si no, para darle paso a la señorita Rosa Maritza. ¿Sí? No tengo la respuesta. Ya, no se preocupe, gracias. Señorita Rosa Maritza, sí, diga usted. Profesor, yo no estaba presente en la clase, pero pues, a ver, ¿cómo puedo decir la palabra irrenunciable? Sería, digamos, en un ser todos tenemos el trabajador y el derecho. Y cuando se refiere a la palabra, quiere decir que nosotros, o sea, por más que queramos renunciar a un derecho que tengamos, o sea, tenemos nosotros los trabajadores derecho a venir temprano, a hacer eficiente su trabajo y no renunciar a eso. Tenemos que ser éticos y hice con lo que firmó el contrato o algo así. ¿Está bien? Sí, sí, en conclusión has dado suficiente, buenas ideas, y es así como usted, es como dice la palabra, irrenunciable. Si lo correcto en una caso es una renuncia, una queja, algo que yo puedo sí deshacerme, irme a un costado, ya no cogerme a ello, irrenunciable, es todo lo contrario, de lo cual yo no puedo deshacerme, no puedo renunciar, por más que quisiera arrancar, es como, ¿qué les digo? Un ejemplo, para seguir viviendo, si me arranco el corazón, muero. Entonces, por más que yo quiera, lo debo tener, tiene que estar funcionando de acuerdo a ese mi sistema. Todo trabaja en cuestión al corazón y al cerebro. Entonces son cosas que yo no puedo renunciar si quiero seguir viviendo. Ese es un ejemplo. Justo lo que me dice la señorita Catherine, no pueden ser renunciables, tajantemente. No puedo renunciar a tales cosas, a tales derechos. La señorita Mango nos dice, se conoce como principio de irrenunciabilidad de derechos a aquel que limita la autonomía de la voluntad para ciertos casos específicos relacionados con los contratos individuales. Igual lo que nos dice la señorita Guamaní, ¿no? Que nos limita la autonomía, la voluntad. En conclusión, justo para que sea más entendible a todo lo que me han dado y lo que me ha brindado lo último la señorita Maritza, es eso, no puedo renunciar. Es algo que sí o sí tengo que recibir. No de repente me dicen, ¿sabes qué? En este caso te corresponde tu asignación familiar. Y yo de repente, allá, justo ahora me acuerdo un ejemplo claro. En cuestión de alimentos, más que todo. Por no pasar, porque paso alimentos, tengo menor, pero yo no quiero pasar esa parte de esa asignación familiar. Entonces, ¿qué hago? ¿Sabes qué? No, yo quiero renunciar a mi asignación familiar, no quiero recibir ese derecho. Entonces, no. Mal o bien, el empleador tiene que, como ya tiene conocimiento de ese hecho, tiene que registrarte y tiene que pagártelo. ¿Cómo te lo paga? ¿O en qué momento? Obviamente en cuestión cuando vas a percibir tu remuneración. En ese caso, la señorita Guamaní no se puede renunciar por el contrato. Claro, en este caso más que todo, son irrenunciables nuestros derechos. Todos nuestros derechos que son atribuidos ya en norma, en legislación nacional, en todo nuestro territorio, no pueden ser renunciados. Yo me acojo siempre a toda la normativa que esté rigiendo en ese momento en mi territorio nacional. Es por eso que nosotros hablamos de que vige, ¿no? A nivel nacional.
porque si yo me voy, digamos, a la selva, igual yo tengo esos derechos. No porque me salga de Arequipa o me vaya de Lima o me vaya a Tacna, a otro departamento, no va a regir ese derecho, no. La única forma para perder este derecho laboral sería por prescripción. Cuando hablamos por prescripción, es una de las excepciones que entra a tallar siempre por el tiempo límite para reclamar este derecho. Pero también este es un tipo de excepción, pero que casi no se da, porque al final lo van a tener que confrontar con el interés del niño. El niño no puede quedarse desamparado. Y al final esa retribución extra que se le da va dirigida también al menor. Señor José Luis, su micrófono está activo. Bueno, ya es perfecto. Ya prácticamente estamos terminando. Y como último, en la actualidad, el monto de la asignación familiar, como ustedes conocen, y ya lo hemos mencionado, es 93 soles. Ni un sol más, ni un sol menos. Todo está en cuestión de la remuneración mínima vital. Eso es fundamental que lo tengan comprendido. No tengo nada más que extenderles. Con eso prácticamente terminamos uno de los beneficios laborales que ya hemos hablado. Vamos a continuar, si no me equivoco, la siguiente clase va a ser de cuestión de gratificación. Vamos a hablar de gratificaciones. Ya nosotros nos hemos adelantado en decir, ¿no?, de que existen dos tipos de gratificaciones, por fiestas patrias y Navidad. Ya se les otorga ese mes, esa nominación por el mes que cae. Recuerden que estas gratificaciones son íntegras, no están afectas a descuentos, como tu remuneración mensual, ¿no? La remuneración mensual sí está afectada, ¿no? De repente a mi seguro, a mi aporte, a mi fondo de pensión, también, ¿qué es lo que más que todo se paga? Fondo de pensión y, no básico, fondo de pensión y seguro de salud. Siempre y cuando de repente tenga otro tipo de descuento, ¿no? Legal, sobre todo. Y la gratificación es íntegra. Se puede decir tu sueldo bruto, sin ningún tipo de descuento. Es por eso que la mayoría tiene entendido de que cuando trabaja en una entidad privada recibe 14 sueldos, ¿verdad? Los 12 de los comunes meses, de enero a diciembre, el 13º de fiestas patrias y el 14º de la gratificación de Navidad. Hay otro tipo de beneficios también, que obviamente no todas las empresas reciben. Algo que ahora me estoy viendo, pero no es muy poco se menciona, es la escolaridad. Es otro tipo de beneficio que se recibe más que todo por única vez. Más que todo lo ven, y en común lo ven en las entidades públicas, pero con un precio único también, porque ya es un precio designado por el MEP. A veces, pero de acuerdo al presupuesto, ¿no? Puede ser 300 soles, puede ser, de acuerdo a lo que define el MEF, pero comúnmente se recibe 300 soles. Es igual como en un momento hablamos de la gratificación que existe en la entidad privada, pero en la entidad pública no. Tienen un mismo concepto, pero la retribución es diferente. En esta cuestión, la nominación es diferente. En el sector público se le denomina aguinaldo y en el privado gratificación. En el sector privado, la entidad privada recibe una gratificación de una remuneración computable de su sueldo y en el sector público recibe un aguinaldo, pero ya estipulado por el MEP, que en ciertos casos y en la mayoría de los casos es de 300 soles. Recibe 300 soles a medio año, 300 soles a fin de año, que puede ser incrementado, sí, 100 soles, 50, de acuerdo a la normativa vigente. Pero es así, no es como en el sector privado que te recibes un sueldo más, ¿no? Culminado con ello, no hay más dudas, ¿no? Espero de verdad que tengan alguna duda para saber y responderles. Y si no la tuvieran, prácticamente estamos terminando la clase del día de hoy. El trabajo, el único pendiente para presentar la próxima semana es de la grabación de la entrevista personal. No hay más, para esta semana no hay más que decir.
para la próxima clase sí vamos a tocar 2 temas. Vamos a tocar gratificación y vacaciones. Porque lo vamos a hacer más que todo para que tengan una relación. Me gustaría hacerlos por separado para que sea una comprensión más, pero vamos a hacerlo más exacto para abarcar todos los temas hasta terminar las sesiones de clase. El tema ha sido hoy día muy sencillo, práctico y comprensible. Recuerden, les he dado pautas para su examen. Los que han estado atentos, bueno, más que todo presentes, ya saben las preguntas. La señorita Maritza, sí, dígame. Profesor, disculpe, usted le había dicho no estaba presente en las clases anteriores. Y no vi diferencia tampoco. Y no sé cómo exactamente hacer el video, o sea, que nos dejó, no entiendo mucho, o sea, cómo es que tengo que realizarlo. ¿Me podría, por favor, decir qué tengo que hacer? Por favor. Ya, perfecto. Lo que te he escuchado un poco entrecortado, pero creo que tiene problemas en desarrollar el video de la entrevista personal, ¿verdad? Ya. Respecto a ello, y de acuerdo a las pautas que he dado en la plataforma, recuerden, es una simulación. Ustedes simulen que están siendo entrevistados, que alguien les está preguntando y ustedes atinen a responder. Si obviamente no tienen el apoyo de alguien que les pueda hacer las preguntas, de repente no está de más ponerse una hoja y leerse sus preguntas, pero ya ustedes responderse con confianza, como si lo hubieran preparado, y que ya tengan un papel preparado para responder. Pero sí, o lo que sí, de repente lean las preguntas y ustedes mismos se responden. Si no tienen la ayuda de una persona tercera, alguien que les pueda apoyar con las preguntas, háganlo. Les estoy calificando cómo lo presenten, su presentación, su confianza, y de alguna manera cómo más que todo se desarrollan en la resolución de las preguntas. Creo que las respondan, más que todo, no que las que las expongan las respuestas o qué quieren dar a entender. Está muy bien, sí, pero más que todo, más que una exposición, es una simulación de una entrevista personal. No estoy pidiendo que me expongan nuevamente lo que quiero decir en las preguntas. Y si tienes la duda sobre las preguntas, uno de tus compañeros seguro te puede dar alcance. Son 4 o 5 preguntas que tienen que responder. Son las que resaltamos en el video. Y de acuerdo a ello, responderte las preguntas. Eso es todo. Califico su presentación, su confianza y desenvolvimiento. Y si tienen obviamente el apoyo de alguien más, obviamente les va a salir más real, más como algo más preparado. Sí, señor José Luis, sí lo vi. Muy buen video porque me gusta tu emprendimiento, pero no obstante ellos, si es que desean de repente de alguna manera mejorar el video, pueden hacerlo. Pueden mandar de repente un mejor desarrollo. Si es que desean, no hay problema. Aún están en tiempo, no les he cortado el tiempo. Si es que hay la opción de volver a presentarlo, háganlo. Eso es todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, háganmelo saber antes de retirarme. Señorita Gladys, ¿no? Profesor. Sí, señorita Gladys, dígame. Señorita Rosa, ninguna, ¿verdad? Ya para terminar. No, profesor, el video se lo... Ay, profesor. Señorita Rosa, no la escucho muy bien. Profesor, el video se lo tengo que enviar. Ah, ¿cómo es el envío? ¿A eso? Si te refieres al envío, la mayoría ha hecho la opción de subirlo al YouTube, copiar el link a un Word y yo ya lo abro en mi computador. No hay problema. Si es que tienen el problema de subirlo directamente a la plataforma, que a veces demora en cargar, ¿verdad? Sí. Si tienen esa opción, o si de repente copiar el link en la plataforma, porque también se puede hacer eso sin necesidad de ir al Word. Creo que antes de enviar el trabajo, tú escribes un texto, ¿verdad? Ahí le puedes pegar y yo ya lo abro directamente. Si no puedes hacer eso, en un Word, copias el link y yo ya lo aperturo en mi computador. No hay problema.
¿Alguien tiene una duda de la presentación? Ninguna, ¿verdad? Perfecto, con eso cerramos el día de hoy. Y siempre si tienen alguna duda, un problema, por favor, háganmelo saber antes de, no cuando ya se venció el plazo y me lo presentan después. Ya las personas que hicieron en algún momento eso, de alguna manera están tachadas en la lista de volverlo a hacer. Se supone que las cosas se hacen antes, no después. Eso es todo. Gracias por su atención y la verdad, gracias por dejarse ver a muchos de ustedes. Es un gusto verlos más bien. De alguna manera en sus videos ya los estoy conociendo. Me da gusto ver a mis alumnos porque al final este curso es difícil que se los vuelva a dar. Y es muy bonito para algunos, para los que quieran entender y aprender más, porque esto es de la vida real. Entonces, son cosas que en algún momento se van a tener que topar y exigir en su momento. Gracias por asistir. Buen día y buen fin de semana. Saludos. Se acabó el Hasta mes. luego. Cuídese. Igualmente. Cuídense. Hasta luego, señores. Cuídense. Cuídense y mucha salud para todos. Igualmente.